El cobrador, enfocado en la frontera. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Podemos darnos cuenta que el cobrador está muy preocupado con el problema fronterizo. Expondremos aquí, según lo que puedo interpretar, el porqué de su empeño enfocado en el peligro que representa la frontera dominico-haitiana. El cobrador sabe que Haití es una bomba de tiempo y está al borde de un gran desastre en todos los órdenes, y sabe que esta situación va a afectarnos directamente a nosotros de este lado. Las nuevas ideas hará que cambie el viejo paradigma y darle paso a otro sistema que enfrente los retos que nos afectan a todos los dominicanos. El cobrador, cuando dice que podemos quedarnos sin patria, él tiene razón, pero para nosotros esa no es una opción. Hay fronteras de algunos países que necesitan un muro alto, fuerte y sólido. Sin embargo, el muro de República Dominicana necesita es más bien un muro moral. ¿Qué haces tú con hacer un muro fuerte si a quien pones a vigilar la cerca no respeta la esencia de para qué fue hecho el muro? Al ampliar y desarrollar esta idea, nos damos cuenta del por qué este problema de la frontera nunca termina, porque tampoco hay voluntad política de los partidos tradicionales en resolver el problema. Es una perspectiva interesante y profunda. Cuando hablamos de fronteras, especialmente en el contexto de la migración y la seguridad nacional, es crucial considerar no solo la física, sino también la moral. Nuestro país, al lado de un estado fallido como es el vecino Haití, es una bomba de tiempo para nosotros, pues hay que recordar que fuimos invadidos por ellos en el 1822 y para formar la República Dominicana, tuvimos que realizar con los vecinos 12 guerras hasta que por fin ellos reconocieron que no podían con nuestro ejército. Les digo esto porque si olvidamos la historia, estamos condenados a que se repita. Como dice el dicho, pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla. En la actualidad, estamos invadidos nueva vez de forma pacífica, pero creo que hay tantos que casi nos superan en número y esperemos que no se arme nada porque iríamos en una gran desventaja, porque no se toma en serio el resolver el problema. Por el contrario, sectores inescrupulosos e internacionales buscan agravar la situación con las insinuaciones y peticiones de unificar la isla. Es de ahí que viene el asunto de que los partidos tradicionales no se preocupan por poner el orden ni resolver esa situación. En este país también hay empresarios que para pagar mano de obra barata, deciden emplear a los vecinos ilegales, haciendo más grande el problema y aumentar el grosor migratorio hacia nuestro territorio. Nos falta en verdad, un presidente con mentalidad nacionalista, un hombre con valores patrióticos, pues nuestra patria se forjó a fuerza de sangre y fuego y es importante saber que se derramó mucha sangre dominicana a lo largo de la lucha por la independencia nacional y para tratar de mantenerla libre y soberana de toda potencia extranjera. Que viva la patria, que vivan los padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella. Por todas estas razones es que necesitamos nuevas ideas, otro paradigma, porque en 100 años el paradigma que tenemos nos ha encaminado cada día hacia la pobreza y al fracaso, pero sí al fortalecimiento de los más gordos, de los que más tienen. Abramos ya los ojos y despertemos de una vez por todas, cambiemos este sistema fallido e incluyamos ideas nuevas y que otros patrones de conductas morales sean los que nos dirijan. Un muro físico puede ser efectivo para detener la entrada ilegal de personas, pero si no se aborda la raíz del problema, como la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades en los países vecinos, simplemente se está tratando los síntomas y no la causa subyacente. Además, si quienes están encargados de vigilar la cerca no actúan con integridad, respeto y humanidad, se socava el propósito mismo del muro y se perpetúan injusticias. Por otro lado, un muro moral implica una serie de valores y principios que guíen las acciones de quienes están involucrados en la gestión de las fronteras. Esto podría incluir el respeto a los derechos humanos, la compasión hacia los migrantes vulnerables, la transparencia en los procesos de aplicación de la ley y la responsabilidad en el trato con quienes intentan cruzar la frontera. Además, un enfoque basado en un muro moral también implica trabajar en colaboración con los países vecinos para abordar las causas subyacentes de la migración, promoviendo el desarrollo económico, la estabilidad política y el respeto a los derechos humanos en toda la región. Mientras que un muro físico puede proporcionar una medida de seguridad, un muro moral es fundamental para garantizar que esa seguridad se logre de manera justa, humana y efectiva. Sin este componente ético, cualquier estructura física corre el riesgo de convertirse en un símbolo de división y opresión en lugar de protección y seguridad.
La ausencia de un muro moral puede, de hecho, conducir a una serie de consecuencias negativas, incluyendo el florecimiento de actividades ilegales y corruptas en las fronteras. Cuando los encargados de vigilar las fronteras carecen de integridad y ética, se abren las puertas para el tráfico de personas, el contrabando de mercancías y otros delitos transfronterizos. El tráfico de personas, por ejemplo, puede convertirse en un lucrativo negocio para aquellos dispuestos a aprovecharse de las personas desesperadas por mejorar sus condiciones de vida. Los traficantes pueden cobrar tarifas exorbitantes a los migrantes vulnerables, prometiéndoles un paso seguro a través de la frontera, solo para explotarlos y exponerlos a condiciones inhumanas una vez que están del otro lado. Del mismo modo, la falta de integridad en la gestión de las fronteras puede facilitar el contrabando de productos ilícitos, desde drogas y armas hasta productos falsificados. Los grupos criminales pueden aprovecharse de la corrupción y el soborno para mover sus mercancías a través de las fronteras sin ser detectados, socavando los esfuerzos para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad nacional. Además, la permisividad con respecto al paso de personas y mercancías ilegales puede tener implicaciones económicas significativas. El contrabando y la entrada ilegal de productos pueden competir deslealmente con los productos legales, afectando a los comerciantes y empresarios que cumplen con las regulaciones y pagan impuestos. Esto puede generar desconfianza en las instituciones y erosionar la legitimidad del Estado en su capacidad para proteger los intereses económicos de sus ciudadanos. La falta de un muro moral en las fronteras puede alimentar un ciclo de corrupción, criminalidad y desigualdad que perjudica tanto a las personas vulnerables como a la sociedad en su conjunto. Es fundamental establecer y fortalecer las instituciones y prácticas éticas que garanticen que las fronteras se gestionen de manera justa, transparente y humana. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete a mi canal, es gratis y a mí me ayudarías un montón. Gracias.